Muy buenas tardes, estimados estudiantes, esperando que se encuentren bien en el día de hoy. Y bueno, y vamos pasando la cuarentena, aunque parece ser que está más complicada que otra cosa. Como veníamos diciendo entonces, y hablando acerca de los videos, de los videos y de la temática de los videos, estábamos en la importancia del siglo XIX. Y entonces estábamos planteando por qué era importante el siglo XIX, no solamente a nivel mundial, como lo explicábamos en el anterior video, pero también la importancia del siglo XIX a nivel colombiano. Uno puede decir de que entonces el siglo XIX a nivel colombiano comienza concretamente a partir del proceso de independencia. O sea, el proceso de independencia marca, y con la independencia se marca, digámoslo así, el inicio del siglo XIX. Cuando se habla de la temporalidad histórica, en historia no quiere decir fechas exactas de una temporalidad. Se habla de los eventos que van marcando esas temporalidades. Entonces, en el caso de en el caso de la historiografía colombiana o en el caso de la historia, el siglo XIX no comienza en 1800, comienza precisamente y se da inicio a ese siglo XIX con un proceso de independencia y con la culminación de ese proceso de independencia que para las naciones va a ser diferente. En el caso colombiano va a ser en 1810, 1819 y digamos lo que ahí comienza ese siglo XIX y termina concretamente en 1886, o sea que donde damos comienzo con la Constitución del 86, que se da comienzo al siglo XX. Entonces ahí vemos que no es propiamente unas temporalidades y unas fechas demarcadas, sino que eso va a ser determinado por el proceso histórico y los eventos históricos que en un momento determinado se están recogiendo. Total, para decir entonces que el siglo XIX colombiano es el siglo donde, habíamos dicho, se pensaba la nación. Y a partir de esa nación, entonces estábamos planteando la importancia y habíamos planteado toda la importancia de esos problemas que acarrean pensar el Estado-Nación. El día de hoy, entonces, continuando con ese siglo XIX y consolidando la nación, entonces, el día de hoy el tema del video y el tema es las constituciones. Toda vez que la constitución y toda vez que la pregunta por la nación parte entonces de una visión que se tenga en términos de qué nación y qué tipo de sociedad se puede construir. Digámoslo así, que una constitución es el ideal de esa sociedad. La constitución les decía que la constitución no es más que, en principio filosófico, un ideal de organización social. Un ideal que de alguna manera, digamos, las sociedades se embarcan y se trata de cumplir. Pero el objetivo de las constituciones, el objetivo fundamental es de ese ideal de cómo la sociedad se debe organizar, cuáles son los principios de esa organización, de esa sociedad. Y esto para decirlo entonces de que las constituciones han existido, desde esa perspectiva han existido desde tiempos inmemorables, diría uno. Digamos que una constitución son los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son una constitución. ¿Sí? Si ustedes cogen los 10 mandamientos, es no matarás, honrarás padre y madre, etcétera, etcétera, esos 10 mandamientos no es más que una constitución.
en la cual usted se rige, por la cual usted se rige. Y también debe saber que si infringe, digamos, esa constitución que implícitamente en los 10 mandamientos, entonces sencillamente va a tener sus consecuencias. Lo mismo en todas las sociedades. En otras palabras, para decirlo, que una sociedad se organiza a partir de esos ideales. En otras palabras, para decir que toda sociedad tiene sus reglas de juego, que se denominaría entonces una constitución. Desde esa perspectiva yo puedo definir una constitución en términos jurídicos. En otras palabras, una constitución es el resultado y va a ser el resultado de una normatividad jurídica. Kelsen ya lo decía de alguna manera. Kelsen, el gran teórico y el gran filósofo del derecho positivista, decía que es una constitución. Una constitución no es más que el conjunto de normas de normas. ¿Qué quiere decir normas de normas? Quiere decir de que no hay nada, no hay absolutamente nada que esté superior a las normas constitucionales, a los presupuestos constitucionales. Y como es de norma, todo el conjunto de la Constitución hacia abajo, todo el conjunto de normas, decretos, artículos, leyes, etcétera, etcétera, tienen que estar armonizados y tienen que estar, digamos, articulados a la Constitución. Entonces, para poner un ejemplo pues cotidiano de hoy, al día de hoy, miren ustedes lo que acaba de acontecer con la cadena perpetua para menores. Ese proyecto aprobado en el Senado tiene que pasar por una revisión constitucional, al cual entonces en esa revisión constitucional se mira que no afecte la Constitución y que no altere la Constitución. Y obviamente entonces todas aquellas normas, todos aquellos proyectos que alteren la Constitución, ¿sí? Y que vayan contra los principios constitucionales, pues sencillamente no se aceptan y se caen. Para eso tenemos un garante de esa Constitución, en el caso nuestro, que es la Corte Constitucional. Ese es el ideal, digámoslo así, ese es el objetivo de las constituciones, y eso ha pasado en toda constitución. Entonces, la importancia de la Constitución. Entonces, el siglo XIX colombiano es un siglo que, para pensar la nación, para pensar qué es un Estado, para pensar cómo se debe organizar ese Estado, y habíamos dicho que ese Estado y esa población se tenía que organizar. Entonces, uno de los fundamentos y uno de los resultados de esa organización de la población en términos jurídicos es la Constitución. Entonces, si una población se organiza en términos de partido, en términos de grupo, en términos de acción, asociaciones, etcétera, etcétera, ese resultado de todos esos grupos, de todas esas fuerzas vivas, por eso llamamos las fuerzas vivas de la sociedad, se van a encontrar en un ideal. Y ese ideal se llama la Constitución. Entonces, el siglo XIX, todo el siglo XIX, es buscando que la población, a través de todas esas organizaciones que puede demandar la población, incluyendo los partidos políticos que habíamos hablado, se encuentre un ideal que se llama Constitución. Y vamos a encontrar que el siglo XIX es el siglo de las constituciones. Entonces encontramos constituciones a nivel colombiano prácticamente cada año. Uno encuentra que entre 1850 y 1860 del siglo XIX, obviamente, encuentra por lo menos 10 constituciones. Esa es una de las razones por las cuales diría, como decía Lassalle, en su texto que es una constitución, decía que nosotros y estos países
y en general todos los países pasaban o pasan y tienen sus momentos de constitución de papel. Nuestras constituciones entonces del siglo XIX todavía es mucho más de papel que lo que vendría siendo ahora. Y es de papel porque sencillamente son ideales de grupo, de pequeños grupos que no representan a todos los grupos y a toda la población. Entonces son constituciones muy efímeras. En todo el siglo XIX se presentan constituciones muy efímeras, muy efímeras. Constituciones de 1 año, 2 años, 3 años, pero que finalmente no logra articular los ideales de toda la sociedad o todos los grupos sociales que están enmarcados dentro de ese territorio. Para decirlo entonces que para el siglo XIX tenemos 2 grandes constituciones. Y diría uno que son las 2 constituciones lo que va a marcar ese proyecto de Estado-Nación, ese proyecto de la nación. Y una de esas constituciones es la Constitución de Río Negro, o sea, de los liberales radicales, y que se denomina comúnmente como la Constitución de 1863. La Constitución de 1863 es una constitución eminentemente liberal y de una facción y una expresión de una facción del liberalismo, o sea, de lo que denominábamos un liberalismo de izquierda, o sea, radical. Dentro de ese partido liberal, entonces denominábamos que había un liberalismo de izquierda. En el siglo XIX el liberalismo de izquierda se denominaba radical. Y precisamente ese grupo de radicales, ese grupo de liberales radicales, que se concentran en Río Negro, digámoslo así, va a promulgar una constitución eminentemente liberal y que va a marcar, diría uno, el siglo XIX y sobre todo la importancia de identificar y dar pie para lo que se constituiría en sí una nación a partir del siglo XIX, un principio de Estado-Nación a partir del siglo XIX organizado. Esa constitución de 1863 y que es eminentemente liberal, es una constitución que va a estar a tono con los principios liberales que se había planteado y que habíamos planteado ya de esos principios liberales de Europa desde el siglo XVII, siglo XVIII y que en Colombia apenas los vamos a coger. Y es una constitución, diría, de un tipo, de un corte de pensamiento eminentemente avanzada, que recogía los idearios en buena parte de lo que era la Revolución Francesa. En otras palabras, la Constitución de 1863 es una constitución que para nuestro contexto, o sea, para nuestro territorio, era de una visión tan avanzada que uno podría decir perfectamente que no era el momento histórico. No era el momento histórico y ya lo voy a demostrar por qué no era el momento histórico. Lo voy a tratar acá porque sencillamente lo que se planteaba no tenía bases en términos de la población y en términos de la cultura para poder desarrollarse. Diría uno que entonces eran unos ideales muy liberales en una sociedad eminentemente conservadora, eminentemente religiosa y con una diría uno, atrapada en los poderes religiosos, en los poderes del clero, que finalmente no permitía el desarrollo de nuevas ideas como eran las ideas radicales del liberalismo radical. Entonces, por lo tanto, era una constitución que no tenía, si lo vemos a la luz de hoy, una constitución que no tenía
todavía el contexto histórico o era una constitución que no tenía el espacio histórico que podría determinar y que podía tener un logro fundamental. Aún así, es una constitución que dura aproximadamente 20 años. A pesar de todos sus altibajos, es una constitución que se va a aplicar y que logra muchas cosas que en términos liberales marcó la historia, digamos, de la nación colombiana, o sea, del territorio nacional. Es una constitución que a la luz de hoy la podemos ver que muchos de esos logros de la Constitución de 1863 solamente se van a ver alcanzados casi 70 años después con una reforma constitucional que hay en 1936. Digamos que la reforma constitucional de 1936 es una reforma liberal también, pero que logra colocar a tono algunos elementos de la Constitución del 63 y que logra que adquiera funcionalidad. O sea, era el momento histórico. Pero indiscutiblemente cuando vemos la Constitución de 1991, observamos que la Constitución del 91 es una constitución que recoge en buena parte los principios y recoge en buena parte los idearios, diría uno, de la Constitución de 1863. En otras palabras, duramos casi algo así 150 años para poder poner a tono muchos de los principios y muchos de los elementos que daba la Constitución del 1863. Ahora bien, ¿qué proponía la Constitución del 1863? ¿Qué proponían los liberales en esa Constitución? Entonces uno encuentra que lo primero, de las primeras cosas que uno ve es una autonomía regional. Mire que de la autonomía regional se viene hablando desde el siglo pasado. Mire que de la autonomía regional, o que cada región, en 1863 vamos a tener 9 grandes regiones, cada región tenga autonomía. A eso lo vamos a llamar los estados federados. Entonces, a partir de 1863, Colombia pasa a hacerse llamar, o Colombia es llamada, Estados Unidos de Colombia. Estados Unidos de Colombia. ¿Estados Unidos de qué? ¿Por qué? Porque es unos estados federados. Colombia entonces pasa a partir de 1863 a tener estados federados. ¿Qué implica tener estados federados? Diría uno que buena parte del desarrollo de las naciones hoy encuentra que en su proceso histórico el más adecuado son los estados federados. Toda vez que el estado federado tiene una particularidad, y es que es el conocimiento de la región, la cultura de la región, la idiosincrasia de la región. Y esa idiosincrasia, esa cultura, es lo que va a permitir que finalmente el Estado se desarrolle. Y no una cosa concentrada como suele pasar, como en nuestras constituciones y en las constituciones del 86, donde el poder es centralizado y que finalmente desconoce el proceso histórico de cada región. Es importante porque diría uno que los estados desarrollados, o diría uno que los países desarrollados en su gran mayoría son federados, son estados federados. Incluso en América Latina, Venezuela es un estado federado, ¿cierto? Entonces el estado de Maracaibo, el estado de una cosa, son estados federados. México es un estado federado. Los Estados Unidos son estados federados, y eso permite realmente que haya más independencia
y permite realmente el reconocimiento de la cultura y la idiosincrasia de las poblaciones. Pues bien, Colombia, a partir de esa constitución, la vamos a denominar un Estado federal. Pero eso tiene sus peligros en un contexto histórico como el nuestro, que es altamente conflictivo, peligroso, y cuando digo peligroso, con intereses particulares. Ese Estado federado, a partir de 1873, tenía un principio y era un ejército cada estado. Y ahí comienza entonces a tener problemas. Porque recuerde que una de las condiciones de la modernidad es el monopolio absoluto de las armas por parte del Estado. Cuando el Estado no tiene el monopolio absoluto por parte de las armas, entonces se vuelve conflictivo, porque siempre van a haber intereses regionales. Entonces, caso concreto, los Estados Unidos tienen monopolio, la política de los Estados Unidos para caso, y coloco los Estados Unidos porque es el modelo democrático por excelencia. Entonces, cuando cojo los Estados Unidos, lo que vemos es que el monopolio de las armas es del Estado, el ejército es del Estado y la política externa es del Estado. Y ahí nadie se mete, contrario al caso nuestro. Entonces, tener de cada región armas, entonces eso implica que la ambición de los grupos regionales por el poder comience a pasar factura y comience una lucha y una guerra intestina, como dirían los griegos, una guerra regionales por el poder. Y eso es lo que se conoce en todo el siglo XIX, en buena parte, y sobre todo en esa Constitución del 63, donde quedan mal parados los conservadores, pues entonces disputas por el poder, y con las armas eso lo que va a generar es conflictos y guerras regionales, o sea, conflictos regionales, guerras regionales. Esa es una de las particularidades del Estado Federado colombiano en la Constitución del 63. Pero también trae de base en otros aspectos, aparte de las armas, grandes avances que si hubiesen cumplido el territorio nacional y Colombia sería otro cuento. Por ejemplo, tenemos un mercado abierto, o sea, lo que conocemos un libre mercado. A partir de la Constitución del 63, lo que vamos a encontrar es un libre mercado. Vamos a encontrar, y el proyecto es de libre mercado. Ese libre mercado es el que se aplica hoy. Hoy, el laissez-faire, hacer y dejar hacer. La política liberal es un laissez-faire, es hacer y dejar hacer, o sea, una libre competencia, un libre mercado, y es lo que hoy se aplica en última instancia en el territorio y en la Constitución, y a partir de la Constitución del 91 queda mucho más afianzada. Entonces, un mercado abierto, diría uno, en términos de la economía. Por otro lado, la educación es uno de los fundamentos y uno de los pilares del pensamiento liberal. Y entonces, como es uno de los pilares, a partir de la Constitución del 63, la educación la va a ejercer el Estado, lo cual significa que la educación se la quita a la Iglesia. Y eso me va a permitir tener una educación eminentemente secular, civil, por parte del Estado, y con un fundamento, porque era la base del pensamiento liberal en términos del capitalismo, con un fundamento como es la educación en términos de las ciencias básicas. A partir de la Constitución del 63 podemos encontrar cómo el gobierno de Tomás Cipriano Mosquera, por ejemplo, promulga y trae los grandes avances en términos de la geografía.
trae estudiosos de la física, trae estudiosos de la geografía. Agustín Codazzi, por ejemplo, la misión de Agustín Codazzi. Entonces, lo que se va a articular es ese pensamiento liberal está interesado, va a estar interesado en un tipo de conocimiento, no en un tipo de educación no confesional, y sí una educación de tipo secular que permita el avance del conocimiento científico. Y ese tipo de educación entonces obliga a un tipo de pensamiento que lo vamos a expresar, y es un libre pensamiento. Entonces, la Constitución del 63 lo que promulga es un libre pensamiento y un tipo de libertad de escritura. Y esto es importantísimo porque eso es lo que da la esencia del pensamiento liberal. Un libre pensamiento, una libre escritura, una libre educación y un libre desarrollo que permitan que los pueblos avancen en términos del sistema capitalista o del modo de producción capitalista que tenemos. Para ese libre pensamiento y esa libre escritura vamos a tener uno de los instrumentos fundamentales que tal vez en otro video lo habíamos planteado tangencialmente, y era una libertad de imprenta. Recuerden que la imprenta, lo que dice el dueño de la imprenta, finalmente es lo que se acepta. Pero tener una libertad de imprenta, por eso es que no se puede creer en la libertad del periodismo. No, eso es falso. No hay libertad de periodismo toda vez que el dueño de la imprenta o el dueño de los que tienen los medios para hacer el periodismo sencillamente es el que pone las ideas. Libertad de periodismo es la posibilidad que el Estado tenga en financiar, en permitir que ese periodismo y ese pensamiento se pueda reproducir. Pero si no hay libertad de imprenta, sino que la imprenta la tienen sino unos pocos, pues sencillamente no hay libertad de expresión. Por eso es que el periodismo, ese es un eufemismo, el periodismo nuestro y el periodismo actual es un periodismo amarrado al poder, porque no hay libertad de imprenta, o sea, no hay libertad de todos aquellos que puedan tener la manera o el modo de expresar finalmente las ideas. Por el otro lado, existe una libertad de comercio y de mercado. Entonces, el pensamiento liberal lo que va a marcar es la libertad del mercado. Claro, y esa libertad de mercado, incluso de armas también, la compra y venta de armas. Y esa libertad de mercado es propio de todo el desarrollo capitalista, que está asociado entonces a la visión burguesa de libertad, si tenemos una libertad de mercado, implica una de las cosas fundamentales del siglo XIX y que estaban prohibidas por la Iglesia y el Partido Conservador y por las constituciones conservadoras, y es la libertad de movimiento, de viajar. ¿Por qué? Porque cualquier parroquiano, para salir de su parroquia, o sea, de su pueblo, tenía que pedirle permiso al cura de turno. Imagine usted viviendo en, qué sé yo, en Abriaquí o en Jericó, y tener que irle a pedir permiso al alcalde y al cura de turno para que lo dejen salir. Y si era un trabajador, entonces tener que pedir permiso al patrón, al cura del turno y al alcalde para que lo deje salir. Esa libertad de movimiento es lo que me da el pensamiento y lo que me da el sentido de libertad y del pensamiento liberal. El pensamiento liberal me da la posibilidad no solamente de acción, sino de pensar. Ese movimiento no es más que eso.
Me llama mucho la atención porque hoy lo que estamos viendo con la pandemia es que están restringiendo y se ha restringido la libertad de movimiento. Y eso puede caer y va a caer con plena seguridad si nos descuidamos en expresiones básicamente autoritarias, tiránicas por parte de unos mandatarios a los cuales hay que pedirles permiso para ir a cualquier población en última instancia. Eso hay que tener mucho cuidado porque entonces hacemos un retroceso enorme a las libertades individuales que están consagradas, digámoslo así, en la Constitución del 91. La libertad de enseñanza es el otro gran proyecto. Mire que esta libertad de enseñanza es lo que nos permite la libertad posteriormente a partir de 1919 con el Manifiesto de Córdoba, la libre cátedra. Esto es lo que estamos haciendo, es libertad de enseñanza. La libertad de enseñanza es lo que permite en el ejercicio de libertad de pensamiento poderla expresar y divulgar. Esa libertad de enseñanza es divulgable. Y esto está en consonancia con el pensamiento y el conocimiento científico. Recuerden que en alguna ocasión también les planteaba que el conocimiento científico era libertario. Y es libertario porque es una de las grandes conquistas de Occidente y especialmente desde el mundo griego. Cuando el mundo griego lo único que permitía, y digamos lo único que lo hacía diferente era su pensamiento y su cultura y su divulgación del pensamiento y la cultura, y que eso lo que hacía era su gran desarrollo en términos de Europa y en términos de Occidente, que fue finalmente. Libertad de asociación. Es importante la libertad de asociación, toda vez que esa asociación son maneras y formas de organizarse finalmente la sociedad. En otras palabras, la Constitución del 63 nos da grandes libertades y grandes posibilidades en esas libertades. Y eso es lo que hace importante el pensamiento liberal del siglo XIX, indiscutiblemente. Ahora bien, esa Constitución revolucionaria, porque mire todo lo que hemos dicho, eso es revolucionario. Imaginemos 140 años hacia atrás, más de 140 años, 170 años hacia atrás, imaginemos todas estas libertades. Es revolucionario cuando hoy están restringidas muchas, en su gran mayoría están restringidas, porque hoy en día ya no existe ni libertad de enseñanza, porque la enseñanza está camuflada frente a una cantidad de pequeñas formas de dominio o formas de dominio. Hoy en día todas esas libertades que supuestamente están en la Constitución del 91 y que se han recogido a lo largo de estos 140, 150 años, se han recogido desde la Constitución del 63, están en peligro. Y con la pandemia lo que vemos en peligro y en gran peligro es estas libertades. Se olvidaba, acabo de recordar, uno de los grandes hitos de la Constitución del 63 es la libertad de cultos. Y eso es una amenaza, lo que le hizo fue esa Constitución una amenaza a la Iglesia. Toda vez que a partir de la Constitución del 63 vamos a sacar la Iglesia del poder, ¿sí? O sea, vamos a tener un poder eminentemente secularizado, un poder moderno. Recuerde que ahí está la modernidad. Uno de los principios de la modernidad es precisamente el ascenso de esa sociedad civil separada de la Iglesia finalmente. La libertad de cultos, que es digámoslo así, también recogida y uno de los grandes pilares de la Constitución del 91, esa libertad de cultos. Y mire que es un proyecto y era parte constitutiva de la Constitución del
1863. Terminada la Constitución del 63, que termina realmente con la Constitución del 86, una constitución eminentemente conservadora, una constitución de un conservadurismo de ultraderecha. Por eso lo llamaban los regeneracionistas, ¿sí? Entonces Rafael Núñez y toda esta Miguel Antonio Caro, toda esta camada de conservadores reforman y quitan la Constitución del 63 y redactan. Miguel Antonio Caro redacta la Constitución del 86 en un cafetín, les decía yo, en un cafetín de Bogotá, en la séptima en Bogotá, y redacta esa Constitución y borra de tajo todas las conquistas sociales, individuales y educativas que se había tenido en la Constitución del 63. Y comenzamos entonces con la Constitución del 86 a una era de un pensamiento conservador y de un conservadurismo de derecha en muchos momentos históricos que llega hasta muy entrado o hasta entrado casi que el siglo XXI. O sea, la Constitución del 86 va hasta la Constitución del 91. Y toda esa Constitución que eminentemente es un ideario conservador, ¿sí? Es la que nos va a acompañar el siglo XX. Eso da cuenta entonces, para que vamos entendiendo un poquito la idiosincrasia histórica de nuestra población. Eso da cuenta entonces, por ejemplo, por qué un país de esto es tan conservador, porque el territorio nacional, porque las regiones, porque el país es eminentemente conservador, porque el país es eminentemente religioso, porque el país es eminentemente tradicionalista. Eso da cuenta de este tipo de constitución que nos acompañó durante casi 100 años, ¿sí? Más de 100 años. Nos acompañó y que difícilmente, para borrar todas esas ideas, muchas de ellas retrógradas y conservadoras, habrá que pasar 2 o 3 generaciones más para que esas ideas queden borradas y para que pueda medianamente funcionar. De lo contrario, tenemos el rezago, todo el pensamiento de la Constitución del 86, así tengamos una Constitución vigente que es la 991 y que uno diría que es una Constitución de avanzada, diría uno en últimas instancias. La Constitución del 86 entonces, que es redactada, vuelvo, insisto, por ahí en un cafetín en Bogotá, va a abolir todo, va a abolir absolutamente todo lo de la Constitución del 63 y va a traer lo que en términos institucionales son las instituciones que tenemos. Prácticamente va a traer todas las instituciones que tenemos. Entonces la Constitución del 86, que es una constitución conservadora, borra el federalismo y crea los departamentos. Departamento quiere decir depender de. Entonces, borra el federalismo y crean los departamentos, las regiones, los territorios nacionales. Es lo que conocemos hoy. Hoy todavía es vigente esa división política territorial. Departamentos, territorios. Afortunadamente los territorios se acabó también con la Constitución del 91 y hoy lo que tenemos son los departamentos. Hoy todo el país tiene, sino 24 o 25 departamentos. Con la caída del Estado federal, entonces viene una política eminentemente centralista. Centralista, donde el presidente es el que va a determinar los alcaldes, los gobernadores y todas las políticas regionales. Imaginemos por un momento 140 años, un país incomunicado como es el nuestro, que todavía es incomunicado.
un país que no tiene carreteras, un país que todo lo maneje el presidente, pues obviamente serán estados abandonados al garete, tal como lo conocemos en muchas regiones hoy del país. Hoy sabemos que el país tiene zonas enormes de un gran abandono gigantesco, pues, en última instancia. Entonces, esos departamentos son los que van a empezar a actuar y eso es lo que vamos a conocer. La segunda es que consagramos a la nación al espíritu religioso, o sea, a una visión confesional. La nación tiene como religión la cristiana y es un estado confesional, contrario a la visión eminentemente liberal. Entonces volvemos a un estado confesional. ¿Qué es un estado confesional? Donde la educación está en manos de la iglesia. Todavía la educación está en manos de la iglesia. Todavía. A pesar de que haya una educación por parte del Estado, uno encuentra municipios que prácticamente el cura es el que manda a los profesores y manda qué deben de hacer y qué deben de decir. O sea, el poder que tiene la iglesia en este país es enorme, enorme, y en la educación es enorme, enorme, enorme. Créanme que es enorme. Prácticamente está cooptada la educación por parte de la iglesia en última instancia y todavía sigue. Lo peor es que todavía sigue la influencia porque las grandes universidades, buena parte de las grandes universidades, por ejemplo, son de corte religioso. Vamos a encontrar quizás uno de los atisbos o uno de los elementos de la Constitución del 86, la división de los del poder, o sea, en los tres poderes, y eso es de Montesquieu. Quizás es uno de los elementos políticos que se recoge de mayor importancia de la influencia y el pensamiento francés, y es esa división de los tres poderes. Se establece el periodo presidencial. El periodo presidencial va a establecerse inicialmente de 6 años y posteriormente de 4 años en una reforma, por ejemplo, como la de 1910, que viene posteriormente. Se crean, por otro lado, se unifican las armas, o sea, a partir y con la constitución del 86, entonces vamos a crear el Ejército Nacional y vamos a crear a partir de esa constitución, o sea, en 1895 a 1901, una institución de seguridad interna como es la policía, pero obviamente salvaguardando de que todo va a estar centralizado en Bogotá y a través de la centralización del poder militar finalmente. Entonces, tanto el ejército, se crea un ejército para salvaguardar el interés nacional y se crea la policía para salvaguardar, siempre la policía va a salvaguardar el interés interno o en última instancia el interés civil. Por el otro lado se prohíbe el divorcio. Empezamos a restringir la libertad. La Constitución del 86 restringe todas las libertades. Se prohíbe el divorcio, cosa que se había decretado, se había permitido en la Constitución del 63. Y uno de los elementos ideológicos más peligrosos, y digo yo más peligroso porque eso es peligrosísimo, y es que a partir del 1886 se crea el himno nacional, con el cual todos se han levantado y con el cual todos recitan al unísono y con el cual todos, digámoslo así, se pierden en esa idealización, el himno nacional. Ese himno nacional que no es más que una estrategia eminentemente ideológica como finalmente es
todas las figuras simbólicas por parte del dominio. El himno nacional no es más que una figura y pura simbología de dominio. Y para finalizar, le devolvemos a la iglesia todo su poder económico. La iglesia había perdido todo el poder económico con la Constitución del 63. Tan había perdido todo el poder económico que es la iglesia que a partir de la Constitución del 63 empieza y patrocina levantamientos en contra del poder de Tomás Cipriano de Mosquera y en contra de esa Constitución. Y es lo que conocemos como la guerra de los conventos. ¿Por qué? Porque la Constitución del 63 los puso a trabajar. La Constitución del 63 les quitó todas las prerrogativas económicas. Y entonces esa guerra de los conventos, ¿sí? Y esas tierras de la iglesia, o sea, lo que llaman bienes de manos muertas, o sea, las tierras de la iglesia pasaron a ser a manos del Estado. Pues bien, es la iglesia la que patrocina, vuelvo, insisto, la que patrocina buena parte de las guerras en el siglo XIX, y a partir de la Constitución del 86, entonces se le devuelve a la iglesia todo el poder económico, se le devuelve a la iglesia sus tierras y sobre todo no se le cobra impuesto a la iglesia. La iglesia se le viene a cobrar impuestos 120 años después, 110 años después, con la Constitución del 91. Con la Constitución del 91 la iglesia se ve abocada a tener que pagar impuestos, pero desde la Constitución del 86 la iglesia está exenta de todo impuesto finalmente. Entonces, lo que vemos es que con la Constitución del 86 es un gran retroceso en términos de las libertades, en términos políticos, en términos de la economía. Es una economía centralizada, una economía eminentemente proteccionista, contrario al laissez-faire. La Constitución del 86 es una economía proteccionista. Los conservadores tienen una visión eminentemente proteccionista de la economía, que eso tiene sus bemoles, en economía eso tiene sus bemoles, eso tiene sus ventajas, pero también tienen muchas desventajas en términos políticos y en términos económicos. Entonces, diría uno que esas son las dos grandes constituciones que nos van a albergar y que una de ellas nos va a acompañar todo el siglo XX, con las reformas que posteriormente vamos a ver. Y que la Constitución del 86, que da comienzo al siglo XX, mire que es un siglo XX corto que llamamos, un siglo XX corto, porque comienza en el 86 y termina entonces por allá en el 91. Ese siglo XX, lo que vamos a tener es todo el proceso conservador y el ideario conservador finalmente expuesto ahí, y que va a tener todas las contradicciones que vamos a ver más adelante en temas y en cuestiones políticas, ¿sí? Entonces, en el próximo video vamos a encontrarnos y vamos a plantear especialmente una pregunta, y es que hemos planteado todo el siglo XIX en términos políticos, pero no nos hemos hecho la pregunta por la economía, y es que una nación sin economía no es nación. Entonces vamos a ver el siglo XIX y la economía en el siglo XIX en el próximo video. Espero que les haya gustado y nos vemos dentro de 8 días.